This summer, say I do. I am marrying a stranger. Like never before. Am I crazy? It's a whole new Married at First Sight on Peacock. Thank God I woke up in love. With new experts. My name is Dr. Lisa. My name is Paul Brunson. More couples. This could be the start of a very successful marriage. And more surprises. Or maybe not. Everything is just not enough. You're a little bit crazy. I don't know what's gonna happen. I want my fairy tale ending. Married at First Sight, streaming July 12th, only on Peacock. If you've ever blasted synth beats from your boombox or burned CDs for your besties, this one's for you. As people get older, much like their music tastes, their health needs change. AG1 is the simple daily health drink designed to deliver over 75 essential daily nutrients and pre- and probiotics to support energy, digestion, and mood, so you can make the most out of every decade and dance break. Learn more at drinkag1.com. ...4 de julio de 2026. En Thüringen, al este de Alemania, hubo mucho movimiento. Como cada año, el partido de la ultraderecha alemana, Alternative für Deutschland, AfD, celebró su congreso partidario. Pasaron muchas cosas ese fin de semana. Se reeligió la conducción, aunque se cambiaron personas en puestos clave. Se debatieron mociones que levantaban polémica, como siempre. Y también hubo discursos de manual, podríamos decir aquellos a los que AfD nos tiene acostumbrados. Pero lo más importante, para entender la dimensión de este evento, no fue solo lo que se dijo en el atril arriba del escenario. Lo más importante fue la fecha, 4 de julio. Y el lugar, porque en esa región, hace exactamente 100 años, hubo otro partido alemán que celebró un congreso. ¿Te imaginas cuál? Hoy, en Epidemia Ultra, el laboratorio vuelve a abrir, 100 años más tarde. En apenas una década, la ultraderecha pasó de ser un fenómeno marginal a disputarse el poder en medio mundo. De Trump a Milei, de Meloni a Orbán. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué explica que millones de votantes apoyen sus ideas y por qué son una amenaza real para la democracia? Soy Franco de Ledone y esto es Epidemia Ultra. ...4 de julio de 1926... el Partido Nacional Socialista, con Adolf Hitler a la cabeza, celebra su primer congreso desde la refundación, el Reichsparteitag. Y es que 3 años antes había organizado un golpe de Estado, el Putsch de München o de Múnich, y les había ido mal. Hitler terminó preso y el partido prohibido. La mayoría de ustedes ya sabe lo que pasó durante ese tiempo. Al contrario de lo que se esperaba, el líder nazi ganó aún más notoriedad y para 1926 llegó el momento de restablecer su fuerza política. No era una decisión sencilla. Había que elegir con cuidado dónde dar el primer paso. En Baviera todavía tenía restricciones, obviamente, así que Hitler optó por Turingia, o Thüringen. Más precisamente la ciudad de Weimar, todo un símbolo. Ocurrieron varias cosas durante ese congreso. Cosas que mirándolas en retrospectiva, podríamos decir que fueron el comienzo de algo. Se oficializaron las juventudes hitlerianas. Se entregó la Blutfahne, la bandera manchada de sangre. ¿Qué es eso? Bueno, durante el intento de golpe en Múnich, la policía abrió fuego y uno de los golpistas cayó herido sobre una bandera con la cruz esvástica y la manchó. Hitler decidió convertir este elemento en una reliquia del culto nazi que ya había comenzado a construir y que durante aquel congreso decidió emplear ante el público. A partir de ese momento, el partido comenzó a usarla para consagrar las banderas nuevas de sus milicias, como las SA o las SS. Pero eso no es todo. En ese 4 de julio de 1926 se escenificó por primera vez de forma masiva, coreografiada, el poderío nazi. Cientos de brazos levantados al mismo tiempo, haciendo el saludo hitleriano. 4 años más tarde, en 1930, el Partido Nacional Socialista llega al poder. Allí,
en esa misma región. Turingia se convirtió en un laboratorio político de los nazis. Purgaron la policía de cualquier sospechoso de simpatizar con la República, crearon en la Universidad de Jena una cátedra de investigación racial, metieron adoctrinamiento nacionalsocialista en las escuelas. Faltaba muy poco para que Hitler llegara al poder a nivel federal. Turingia fue el ensayo general, el laboratorio. Queen Carvania stood haloed by the morning sun. An army hung on her every word. My champions, I have sold my chariot on Carvana. 'Twas a lovely SUV, an inexplicably queenly offer. They're even coming to the castle to collect it. Tonight, we feast! An offer you can feast on. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply. 100 años después, en Erfurt, a muy pocos kilómetros de Weimar, pero en la misma región, Turingia, otro partido celebra su congreso. Alternative für Deutschland está en su mejor momento histórico. Lidera las encuestas a nivel federal y en varios estados del este supera el 40%. Podríamos decir que la ultraderecha nunca estuvo tan cerca de gobernar en Alemania, al menos desde 1945. El anfitrión de este congreso es Björn Höcke. En este podcast lo conocemos muy bien. Es el líder de AfD en Turingia, profesor de historia, y es el referente más importante del ala más radical del partido. Marcará el pulso del evento con un discurso que termina así. Ich persönlich bin sicher und ihr spürt das genauso. Wir sind auf der Siegesstraße der Geschichte unterwegs. Draußen vor der Halle. Estamos recorriendo el camino triunfal de la historia. Fuera de este recinto se encuentran los perdedores de la historia. Aquí, en este recinto, se han reunido los vencedores de la historia. Es lebe das wahre Europa. Herzlich willkommen in Erfurt. Schön, dass wir zusammen sind. Dankeschön. Como te dije, Höcke ha dado clases de historia. Sabe perfectamente lo que significa elegir esta fecha y este lugar. No es un desliz. Es un mensaje. Y los delegados que lo aplaudieron de pie lo entendieron exactamente así. ¿Y cuál es exactamente el mensaje? Höcke lo llama el culto de la culpa. Así define con desprecio la memoria histórica alemana sobre el nazismo. Para él es una vergüenza impuesta, antinacionalista, producto de lo que él mismo llama la gigantesca catástrofe educativa del país. Alemania, según su visión, no tendría que sentir vergüenza de su identidad sino orgullo. Y entonces llega la frase que explica su estrategia retórica mejor que cualquier análisis. Das sind Menschen, denen man nicht ermöglicht hat, eine gesunde Identität auszubilden. Son personas a las que no se les ha permitido desarrollar una identidad sana. Son almas heridas, como yo las llamo. Y también es una tarea de restablecer la normalidad, sanar. Al fin y al cabo, también somos grandes psicólogos. Debemos tumbar a una parte de la nación en el diván y hacer terapia. Se trata de que Alemania vuelva a reconciliarse consigo misma. Wir müssen unsere Identität wiedergewinnen. Fíjate en la vuelta de tuerca que le da. No dice vamos a cambiar la Constitución ni vamos a borrar la memoria del Holocausto. Dice que va a sanar. Que el trauma nacional lo provocó la propia clase política con sus políticas de memoria y que la cura es el orgullo. Parece un discurso terapéutico con una receta firmada por la ultraderecha. Y la verdad es que es inteligente, entre otras cosas porque no suena a odio, que es lo que es, sino a autoayuda. Pero obviamente Höcke no estuvo solo. ¿Conoces a Alice Weidel? Reelegida en ese mismo congreso como jefa del partido sin oposición alguna. Bueno, ella dice lo mismo que su colega, pero lo hace en clave trumpista. Vamos a drenar este pantano de las ONG. Vamos a eliminar todos los gastos destinados a proyectos sin sentido, para que la gente vuelvan a sacar partido a su dinero en Alemania. Se refiere a organizaciones de protección de la Constitución, a fundaciones democráticas, a proyectos interculturales.
cualquier iniciativa que trabaje con sectores vulnerables o defienda el Estado de Derecho. La estrategia es convertirlas en enemigas de la patria. Y detrás de todo esto hay una idea que sostiene el edificio completo. Una sociedad sana es una sociedad homogénea. Etnopluralismo puro y duro. Lo escribí acá, en este libro, y si seguís este podcast, lo escuchaste en más de una ocasión. Höcke es un apóstol de esta idea, y la formula así en este mismo congreso. Un aspecto fundamental de la dignidad humana inalienable es el derecho a una patria. Y la patria no solo se pierde por la huida y el desplazamiento, sino también al convertirse en minoría en el propio país. Esto es básicamente la teoría del gran reemplazo, con corbata y vocabulario de tribuna parlamentaria. Según Miller Idris, la teoría conspirativa que estructura todo el discurso nativista de la derecha radical a nivel global. Lo vemos en la teoría conspirativa que deriva de ella, que se llama genocidio blanco de la alt-right estadounidense, en el discurso identitario francés y del movimiento identitario, obviamente. En el discurso de Meloni cuando justifica sus iniciativas anti-inmigración, al igual que lo ha hecho Vox cuando incorporó la idea de la remigración a su vocabulario político. La ultraderecha puede cambiar el tono, el eufemismo o los ejemplos citados. Sin embargo, el miedo que vende es siempre el mismo. Pero volvamos a Alemania, porque en Turingia pasaron algunas cosas más que ponen a AfD en una dirección irreversible. Las ideas a veces quedan en el nivel de la provocación, de la polémica, de ganar minutos en la televisión o espacio en los titulares. Sin embargo, a veces pasan a la acción y eso ya aumenta el calibre de lo que estamos discutiendo. En la agenda del Congreso había una moción que me llamó la atención: eliminar la lista de incompatibilidad del partido. Esta lista fue creada por AfD en sus inicios para impedir que militantes de ciertas organizaciones, básicamente de la extrema derecha más dura o directamente neonazi, pudieran afiliarse al partido. En su momento era una frontera formal, aunque todos sabemos que en la práctica no se la respetaba, pero al menos existía. Tras años de vigencia, el sector más radical del partido exigió deshacerse de ella. La consideraban un estorbo, y con cierta lógica, ya que buena parte de sus aliados naturales están justamente del otro lado de esa frontera. Alice Weidel logró evitar la votación con una promesa: el partido armará una lista nueva, que ya no seguirá los criterios de la Oficina Federal de Protección de la Ley Fundamental. ¿Cómo explico esto rápido? En Alemania se ha creado un organismo que pone el foco en las amenazas contra el orden democrático. Iniciativas, movimientos, partidos, cualquier actor puede ser objeto de vigilancia si esta oficina lo considera un peligro latente para la democracia. Hace no mucho tiempo, lo hablamos en este podcast, AfD entró a ese grupo y está bajo observación por sus vínculos con el extremismo y por posiciones que chocan de frente con artículos centrales de la Constitución. Por ejemplo, contra el artículo número 1, que dice: la dignidad humana es intocable. Volviendo entonces a Weidel, la vieja lista no tendrá en cuenta lo que la Oficina de Protección de la Ley Fundamental dice sobre grupos extremistas, sino que AfD armará su propia lista. Antes de seguir te pido algo. Déjame en los comentarios los temas que querés que analicemos en este podcast. Mucho de lo que me han comentado en episodios anteriores lo hemos utilizado para armar episodios. Algunos ya salieron, otros irán saliendo poco a poco. Y por cierto, si te gusta este podcast, compartilo, ponlo en tus redes, recomendalo por WhatsApp. Esa es la mejor forma que tenés para valorar mi trabajo. Gracias. ¿Será que AfD armó un congreso y no se habló de migración? Obviamente que no, ¿qué te pensabas? Empecemos, por ejemplo, por la cuestión de la remigración. Una Unwort, como se dice en alemán, una no palabra. La propuesta es tan simple como irrealizable sin violar la ley y los derechos fundamentales de la ciudadanía. Lo que quieren son deportaciones masivas de aquellos que AfD considera no nativos. De hecho, según llegó a plantear Höcke en un podcast hace no mucho tiempo, esto debería hacerse incluso de forma retroactiva. En el Congreso, uno de los oradores lo dijo sin vueltas.
Nuestros principios fundamentales no son negociables. La remigración no es negociable. El negro, el rojo y el dorado no son negociables. Y sobre todo, nuestro pueblo no es negociable. Otro de los que habló ese día la presentó como solución a la escasez de vivienda, una forma de blanquear una consigna xenófoba disfrazándola de problema doméstico. ¿Evidencias? ¿Para qué? Si no hacen falta, como ya vimos en el episodio sobre Make America Great Again de hace algunas semanas. Y me llamó la atención un detalle. Escucha bien. Se votó una resolución para atraer alemanes que emigraron. Al principio, la moción se llamaba Alemania como país de inmigración para emigrados alemanes. Inmigración, emigrados, aprendan a redactar, amigo. Da igual. Pero le cambiaron el nombre a Alemania, un país para el retorno. Rückkehrland. Y claro, querían evitar cualquier connotación positiva en la palabra inmigración. No vaya a ser que nadie se confunda. Para terminar esta historia nos falta hablar de un aspecto importante de los congresos de AfD, porque si hay algo que los caracteriza es que siempre termina siendo terreno de peleas fuertes. Hay heridos, expulsados, insultos y siempre alguno queda por el camino. Los congresos de AfD tienen fama de ser una guerra civil interna. Facciones enfrentadas, expulsiones, purgas, reclamos, de todo. Pero esta vez fue la excepción. No hubo peleas, todo fluyó. Weidel y Tino Jupala fueron reelegidos sin candidatos rivales como cabeza del partido. Y cuando llegó la hora de votar el resto de la cúpula, donde todos esperaban que suenen los tambores de batalla, tranquilidad. Debates medidos, ordenados, casi civilizados. Y el resultado dejó muy sonriente a una persona en particular, Björn Höcke. Sus aliados ahora ocupan la vicepresidencia, la tesorería y varias sillas clave de la mesa directiva. Höcke es, desde ahora, el jefe en las sombras. Y con él se termina de imponer el ala más dura. El sector más burgués, neoliberal, anclado en el oeste del país, pierde influencia. El centro de gravedad del partido ya es, sin discusión, el este, el territorio de la vieja RDA, donde AfD es por lejos la fuerza más votada. Afuera del salón, las protestas fueron multitudinarias. Dos corrientes había. Zusammenstehen, permanecer unidos, que convocaba a partidos, iglesias, sindicatos, a una movilización festiva, y Widersetzen, resistir, más cercana al bloqueo activo y a la acción antifascista. Ambas compartían un mismo diagnóstico. Hay que hacer algo antes de que AfD llegue al poder. El problema es que los números no son optimistas. Si mañana hubiera elecciones en Sachsen-Anhalt, a AfD le faltarían apenas 3 escaños para la mayoría absoluta. En otros estados del este, entre 5 y 8. Y sus chances no dependen solo de sus propios votos, porque en junio de 2026, voceros del partido de la izquierda conservadora, o más sencillamente del rojipardismo, con Sarah Wagenknecht a la cabeza, dejó la puerta abierta a acuerdos puntuales. En Alemania a esto lo llaman aflojar el Brandmauer, es decir, el muro cortafuegos, o cordón sanitario, que desde 1945 mantuvo a la ultraderecha lejos de obtener el gobierno. Nadie sabe todavía si el apoyo rojipardo puede ser una rampa hacia ese poder o una trampa para vaciarlo de sentido. Lo que no admite ambigüedad es la aritmética. Y en septiembre, por primera vez desde el fin del nacionalsocialismo, Alemania puede tener un gobierno regional liderado por la ultraderecha. Cuando eso ocurra, si es que ocurre, aunque cada vez suena menos a sí y más a cuándo, alguien se va a acordar de la frase de Höcke en aquel salón de Turingia: los vencedores adentro, los perdedores en la calle. 100 años después de aquel primer congreso, en la misma región donde el nazismo hizo su ensayo general antes de tomar el poder, el laboratorio vuelve a abrir sus puertas. Y ahora quiero que me digas algo.
¿Debemos preguntarnos si la historia se repite? ¿O mejor nos preguntamos otra cosa? ¿Hace falta que se repita para que hagamos algo al respecto? Soy Franco de Ledone y esto fue Epidemia Ultra.